Buenos días, buenas tardes. Estamos en Prepa en línea. Esta es tu sesión virtual de retratos de la sociedad mexicana. Vamos a, en esta ocasión, en esta actividad, vamos a concretar la idea de tener una imagen a través de la estadística de cómo está constituido tu país. Y no solo eso, sino hacer la comparación con el tiempo anterior, cómo fue en los 70, en 1970, cómo es ahora. Para esto, para que esta reflexión o esta idea quede más clara, vamos a hacer un ejercicio por medio del cual vamos a ir trabajando el tema. Eh, es importante entonces porque toda sociedad tiene diferentes aspectos, lo social, lo económico, lo cultural, y todo eso nos conforma, los diferentes grupos étnicos que hay en el país, las diferentes religiones, la identidad cultural, cuántos somos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo va a estar construido el país. En esta ocasión te acompaño, un maestro en Ciencias Sociales, Arturo Vaca, va a ser quien te va a acompañar en esta sesión y vamos a ir viendo poco a poco este proceso. Para lograr esto, ¿qué vamos a hacer para lograr este objetivo? Para lograr este objetivo lo que vamos a hacer es, en primer lugar, nuestro primer paso será por revisar las fuentes de información, es decir, obtener información de acuerdo a fuentes científicas, fuentes creíbles, fuentes que nos permitan información al respecto, que la fuente, digamos, para hacer un análisis de la sociedad más concreta tendría que ser el INEGI. Por lo mismo te ofrecemos el siguiente link donde tú puedes ingresar y puedes obtener información en forma directa. Cuéntame.inegi.org, que veremos un poco más adelante, es una base de datos que te va a permitir avanzar en este sentido. El segundo paso es, una vez que tengamos estas fuentes, recuperar cifras o porcentajes estadísticos, sociales, culturales, que correspondan a los años 70 y al 2010, de los indicadores que en las siguientes diapositivas vamos a ir precisando. El tercer paso de esta actividad va a ser agrupar indicadores por rubro económico o social o cultural y elaborar un gráfico o una tabla según tú puedas tener una mejor comprensión del proceso de los años 1970 y 2010 en cada uno de los indicadores. El cuarto paso será entonces analizar la información y elaborar un texto de máximo una cuartilla. Y finalmente, como ya sabes, el quinto paso es subir tu archivo a la plataforma con el siguiente nombre. Son tus apellidos en primer lugar, guión bajo, nombre, guión bajo, clave de la materia, guión bajo, el título de la unidad, de la actividad, que es retrato de la sociedad mexicana. Entonces, el primer paso es recuperar cifras y porcentajes correspondientes de los siguientes indicadores. Lo primero, para empezar de lo general y luego particularizar, lo primero sería la población de hombres y mujeres. ¿Cuántos somos? ¿Cómo nos dividimos entre hombres y mujeres? ¿Cuántos tienen menos de 4 años? Y recuerda que estamos jugando con las cifras de 1970, entonces ¿cuántos niños hay en 1970 de menos de 4 años? ¿Cuántos niños hay ahora en el 2010? El número de grupos étnicos, esto se refiere a todas aquellas culturas que tienen pues una constitución muy antigua, un lenguaje propio, una cultura que se les considera etnias. ¿Cuántos mexicanos tienen como primera lengua la lengua indígena? ¿Cuántos hay todavía en el país? ¿Cuánta es la población con religión católica? ¿Cuánta es la población con otra religión? ¿Cuánta es la población sin religión? Estos tres indicadores los puedes incluso agrupar en un solo análisis, porque te va a permitir ver cómo era la sociedad en los 70 en cuanto a lo religioso, cómo es la sociedad ahora. Es decir, ha cambiado el porcentaje de católicos, han cambiado las otras religiones, han cambiado los sin religión, o todo sigue igual. Esa es parte de tu tarea que deberás hacer. Luego, el siguiente indicador es la migración externa. En los 70 cuánta gente migraba, principalmente a los Estados Unidos, es el lugar a donde migran los mexicanos. Y en la actualidad, cuánta gente migra. También es importante ver la tasa de migración en un sentido y en otro para entenderlo mejor.
¿Cuántos hogares tienen como jefe de hogar a una sola persona? Por eso se les llama monoparentales, es decir, solo está el papá, solo está la mamá, o solo está un familiar a cargo de los hijos. Ese es también otro indicador. Sigue cuántos hogares son unipersonales, es decir, cuántos hogares están compuestos por una sola persona. También es un dato interesante para entender cómo era la sociedad en los 70s, cómo lo es ahora. También se te pide que busques cuál es la población económicamente activa, es decir, cuál parte de la población, qué porcentaje tenía un ingreso por la actividad laboral que desempeñaba y que desempeña, siguiendo este análisis 70-2010, la población económicamente inactiva, es decir, cuánta gente no trabaja y no tiene esta remuneración, los hogares con jefe de familia y los hogares con jefa de familia. Quiere decir esto, cuáles son los hogares donde el padre es el que está al frente de la familia y cuáles son los hogares donde está la madre al frente de la familia. También esta comparación te va a permitir saber las diferencias entre un hogar y otro. Una vez que tengas todos estos datos, es importante que los organices de una forma que los puedas analizar. Te decíamos que puedes elaborar un gráfico o una tabla en los que puedes comparar los años 70 al 2010. Y puede ser de la siguiente forma. Vamos a continuación a hacer un ejemplo para entendernos un poquito mejor. Entonces, si recuerdas, hace 2 diapositivas platicábamos de un link del INEGI. Vamos a ingresar a este link para... Como puedes observar, aquí está el link del INEGI y lo que te ofrece son territorio, población, economía. En este caso, si regresamos a una tabla, que es lo que te ofrezco yo como ejemplo para ir elaborando, la tabla tiene indicadores en la primera columna, en la segunda columna México en los 70s, en la tercera columna México en el 2010, y te ofrezco una columna más que te puede servir para el siguiente trabajo, que es tu reflexión que vas a hacer sobre el tema. La primera columna son indicadores, los indicadores que vimos hace 2 diapositivas, y en la segunda columna los datos que encuentres para el 70, en la tercera columna los datos que encuentres para el 2010, y en la reflexión es como una oportunidad de que vayas elaborando qué ves de diferencia, qué te llama la atención, etc. Bien, entonces una vez que tengo localizada mi tabla, ubicados los datos, vamos a hacer un ejemplo de cómo podría hacer esto, y que tengo abierta mi página del INEGI. En primer lugar, aquí lo que vamos a hacer es revisar mi tabla y saber qué indicador me está buscando. Población, hombres y mujeres. Regreso a mi página del INEGI, y si estoy buscando población, pues entro en el botón de población. Se va a abrir lo siguiente, y aquí tengo diferentes opciones. Ahorita la que estoy buscando es población, hombres y mujeres. Entro a esa página y me va a aparecer la información desglosada por etapas, por décadas. En la primera década que pedimos fue los 70, entonces entro a los 70 y me dice que en México había 48 millones de habitantes. Si voy a mi tabla, me doy cuenta que ya está escrito los 48 millones de habitantes, pero podría yo escribirlos ahí. Continúo, y si continúo con mi búsqueda de información, voy al 2010 y me dice que en el 2010 eran 112 millones de habitantes. Regreso a mi tabla y escribo los 112 millones. En este caso ya están escritos. Algo que podemos hacer, por ejemplo, es borrar este comentario y a lo mejor agregar uno nuevo que pudiera ser que te llama la atención que la población del 70 al 2010, que estamos hablando de 40 años, casi se ha triplicado, es decir, no, se ha duplicado más allá de la duplicidad. De 48 millones tenemos 112 millones. Entonces hablamos de que en 40 años se ha duplicado la población en México. Listo, y ya está.
Continuamos así con todos los indicadores. Recuerda que vas a hacer una tabla social, una tabla económica y una tabla cultural, o una gráfica, como tú prefieras. Una vez que tengas tus 3 tablas, tus 3 gráficas, lo que sigue es que elabores un texto de máximo una cuartilla en el que, a partir de los indicadores, de tus tablas, de tus gráficas, expliques los cambios sociales, culturales y económicos como tú consideres que te son más relevantes. Te ofrezco las siguientes preguntas para guiar tu análisis, pero tú tienes la libertad de, si encuentras tus propias preguntas, desde esas preguntas elaborar un análisis propio. ¿Qué preguntas debe contestar tu texto? Primero, una pregunta que se te sugiere es: ¿cómo era y cómo es la dinámica familiar? La familia es equitativa la distribución del trabajo, es decir, trabajo igual número de hombres que de mujeres. ¿Cómo ha crecido la migración y qué consecuencias trae? ¿Qué religiones hay? ¿Cómo está el avance de algunas religiones? El que otras no crecen, etcétera. ¿Qué culturas y grupos étnicos hay y hubo en México? ¿Qué opinión tienes de la composición étnica del país? Una vez que hayas terminado esta parte de este texto de una cuartilla, pues no debes olvidar subir tu documento a la plataforma con la siguiente nomenclatura: apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, clave de la materia, guión bajo, retratos de la sociedad mexicana. Además, no debes olvidar la portada de tu trabajo y seguir los criterios para tener una evaluación adecuada. En este caso, tendrías 100 puntos si el documento sintetiza las ideas con creatividad y precisión y da constancia de que es una elaboración propia. La reflexión es producto de una apropiación personal, es decir, en la reflexión te escucho a ti y escucho tus conclusiones y no estoy escuchando una copia del libro, por decirlo así. Que envíes tu trabajo en el archivo indicado, es decir, con el nombre adecuado, con el formato adecuado, que cuides la redacción y la ortografía y que emplees correctamente el formato de citación APA para que tus fichas sean correctamente adecuadas, tus fuentes, además de la participación que se presenta en los tiempos establecidos. Es decir, que mandes tu trabajo a tiempo y antes de que la plataforma lo marque como un trabajo enviado con retraso. Pues por mi parte es todo. Gracias, quedo a tus órdenes. Espero con entusiasmo tus trabajos y pues nos vemos en la próxima.